Continuamos con nuestras raíces. Ahora vamos a compartir la palabra del ingeniero Ignacio Alzueta. Es uno de los referentes de la Regional Bragado Chivilcoy de APRESID. Estuvo en el Congreso hablando sobre la brecha productiva. Recordemos que el ingeniero Alzueta es uno de los referentes del sistema Chakras de APRESID, así que los invito a compartir la nota. El sistema Chakras es un sistema de trabajo integrado para el desarrollo de tecnologías que sean sustentables en el sector agropecuario. Principalmente está formado por un grupo de miembros de productores que aportan su conocimiento empírico, que es fundamental para entender el sistema, cómo funciona, el sistema productivo, en este caso agrícola, y tratamos de vincularlo desde la parte de Chakras con un conocimiento más científico. La interacción entre los dos nos debe dar el resultado de generar nuevas tecnologías que nos permitan tener sistemas que sean más amigables con el ambiente, sean mejor vistos por la sociedad y que maximicen la productividad. Por lo tanto, aportando la sustentabilidad del sistema agropecuario. Háblame sobre el avance en el trabajo de la brecha en los cultivos. Sí, nosotros particularmente con la regional de Bragado Chivilcoy, particularmente en la chacra, estamos caracterizando, tratando de ver cuáles son las causantes de la brecha productiva en todo, a nivel de sistema en general, ¿no? Tanto de los cultivos de trigo, soja, maíz, algunos cultivos alternativos como pueden ser la arveja también, cultivos de cobertura. Y hoy puntualmente en este Congreso Resiliar de APRESID lo que presentamos fue un avance del trabajo sobre la brecha productiva en maíz, el cual hemos avanzado últimamente. Nosotros lo que utilizamos como información fue la caracterización de los lotes del productor, o sea, utilizamos la información del rendimiento que están alcanzando los productores en el campo, no estamos usando otro tipo de información por el momento, y estamos viendo cuánto es el máximo que han podido alcanzar en algún momento y cuánto es el rendimiento promedio que están alcanzando. Entonces esa diferencia es lo que se denomina brecha. Eso lo estamos haciendo para diferentes ambientes, sobre todo diferentes tipos de suelo dentro de la región de Bragado y Chivilcoy. Suelos más arcillosos en la zona de Rawson, pasando por Alberti, a suelos que son cada vez más arenosos, tienen mayor porcentaje de arena, como son los de hacia el oeste, en Bragado, hasta la zona de 9 de Julio y Los Toldos, que es el área de influencia que tiene la chacra. Ahí hemos identificado cuál es la brecha y hemos visto que en el caso particular del maíz, todavía nos queda por mejorar entre un 15 a un 25% del rendimiento, podemos superar. Por lo tanto, tenemos mucho por mejorar y sobre todo si aplicamos técnicas que sean sustentables y amigables con el ambiente, digamos. ¿Cuáles son las variables encontradas para seguir trabajando de manera sustentable si hacemos una proyección a futuro? Lo importante, nosotros hemos visto que en los establecimientos, las empresas en donde están intensificando fuertemente, tanto en rotaciones, por un lado, o sea, la cantidad de cultivos que se hace por año dentro del lote, como en el uso de insumos, tienen sistemas que son más resilientes, o sea, que toleran mejor los estrés, que tienen mayor productividad y por lo tanto también a su vez eso está asociado a una producción que es más sustentable y amigable con el ambiente, como te decía anteriormente. Las principales herramientas que nosotros estamos observando que tienen bajo impacto ambiental y que pueden beneficiar para reducir esa brecha, por lo tanto incrementar la productividad, es la utilización de algunos cultivos de cobertura, con un caso muy claro es el de la vicia, que es un cultivo que fija nitrógeno del aire y lo deja disponible para un cultivo de maíz, por ejemplo soja, los cuales están alcanzando niveles de rendimiento muy marcados por encima de lo que es una situación sin ningún cultivo previo, tanto en soja como en maíz de primera. Eso indudablemente es por un aporte de nitrógeno de una manera, podemos decir, natural, sin utilizar los fertilizantes fósiles tradicionales, y eso es un camino importante al seguir. Otro tiene que ver con la fertilización fosforada, que hemos visto que los últimos años, si bien se ha incrementado respecto a lo que fue la década anterior, aún son insuficientes, estamos extrayendo más fósforo del que estamos aportando, por lo tanto deberíamos ajustar esa manera de manejar estos nutrientes. En tu opinión, ¿los productores en general hacen algún diagnóstico sobre los niveles nutricionales del suelo? Lamentablemente, el gran porcentaje de la superficie producida con cultivos en Argentina y en la zona nuestra también, por supuesto, la verdad que no se hace un diagnóstico de la capacidad que tiene el ambiente o el suelo en cuanto a la cantidad de nutrientes que tiene y la potencialidad que tiene de brindarnos durante el ciclo de los cultivos.
Eso es una información que es de un costo relativamente barato y que nos puede permitir ajustar muy bien sin tener que cometer errores que puedan tener, no sé, por ejemplo, sobrefertilizaciones que puedan tener un impacto ambiental negativo o subfertilizaciones, o sea, dosis menores a las que podrían maximizar los rendimientos. Eso es un claro ejemplo, los análisis del suelo, el diagnóstico de los niveles nutricionales del suelo, que por un bajo costo, tienen un gran impacto en la productividad. Otras cuestiones a tener en cuenta también y que se realiza muy poco es analizar al momento de la siembra cuál es la capacidad de agua que tienen nuestros perfiles, solamente explorando tal vez 1 metro de profundidad con un barreno uno puede ver al tacto sin la necesidad de ningún costo, ver la disponibilidad de agua que tiene y ahí tomarlo como herramienta para diseñar la estrategia de manejo que va a realizar. Por ejemplo, la próxima campaña, los pronósticos internacionales marcan que puede haber un año niña, lo cual está vinculado a un periodo de estrés o falta de precipitaciones en el verano, sobre todo en enero, y eso podría permitirnos tomar la decisión de pasar de planteos de maíz temprano, por ejemplo, a maíz tardío, que escapan, es una manera de escapar a esos estreses marcados en el verano, y por lo tanto asegurarnos un rendimiento base. Eso lo podemos caracterizar, no sé, por ejemplo, como decía anteriormente, viendo los niveles de agua que tenemos en el suelo, si conocemos si tenemos o no acceso a las napas, y son todas herramientas que nos permiten diseñar estrategias más eficientes y que nos permiten maximizar la productividad y reduciendo el impacto en el ambiente principalmente. Hoy la información sobre los lotes, de la mano de la tecnología, es muy avanzada. ¿El productor piensa a corto o a largo plazo? Indudablemente con el desafío que hay por el futuro, mucho tiene que ver con lo que venimos hablando del impacto de la agricultura sobre el ambiente, sobre la sociedad. Tenemos que empezar a pensar en sistemas más en el mediano y largo plazo y dejar de pensar en lo que es lo más común actualmente del productor, que es pensar en esta campaña y se basa principalmente en lo que le pasó en la última. Tenemos que empezar a integrar esa información, ver qué nos pasó en varios años hacia atrás para poder estar mejor planteados hacia el futuro, ante escenarios de que ya sabemos que el cambio climático llegó, cosa que pensábamos que era algo lejano y ya lo tenemos muy cerquita y encima, digamos. Tenemos que empezar a pensar en el mediano y largo plazo, pensar en sistemas productivos más complejos, pero no por complejos complicados, digamos, ¿no? O sea, sistemas en los cuales podamos integrar varias cuestiones. Muchas veces volver al antiguo sistema de rotaciones que era de 4 años de pastura y después 4 años de agricultura, por ejemplo, eso se ha demostrado que tiene un impacto ambiental muy bajo y hace que mejore la calidad del ambiente y la productividad del mismo. O sea, tenemos que dejar de lado lo que fue en los últimos 20 años aproximadamente la simplificación de la agricultura. Tenemos que volver a algo más complejo, pero repito, no más complicado, lo cual es un desafío importante y si logramos hacer ese quiebre, captando la información que tenemos disponible hoy, me parece que la cosa puede ir por mejor camino, al cual por lo menos el futuro actual parece ser bastante caótico de la manera que estamos trabajando. ¿Sí?